¿Te cuesta más empezar o terminar? Empezar, sin duda. Una vez que cogí hasta la mitad más o menos, fue más o menos lento y a veces, y ahora cómo resuelvo esto para lo que yo quiero explicar, que casi que tenga coherencia, que sea lógico, y te vuelves y empiezas a pensar y 3 días sin escribir nada y dándole vueltas. A partir de la mitad es que ya salía, porque era la dinámica propia de la historia y de los personajes que va saliendo. Luego ya es la corrección, pues eso, algunos errores de concordancia o lingüísticos, pero vamos, la historia en sí sale mucho más rápido. El inicio de lo difícil. La estructura, siempre me ha llamado mucho la atención la estructura de la novela. ¿En qué te has inspirado para esa estructura? O si te ha inspirado en algo, si has tenido lecturas previas que... Yo creo recordar que en algún libro, es que como he leído tantas de cosas, me suena, pero no sé de dónde. Pero sí he leído algún libro que cuando mezclaba distintas historias lo hacía en capítulos distintos. No exactamente como yo, pero sí usando capítulos distintos, poniéndole distintas etapas. Y entonces yo sí, esa idea sí la cogí y fui alternando un capítulo, empezando por el actual, que creo que es la historia principal, la que más te puede enganchar, y luego intercalando la historia africana. Y luego también quería con los nombres de personajes, porque para presentar la historia empezar un poco a través de distintos personajes. Y luego ya cuando digamos los principales están presentados con la idea básica de la novela, la muerte, que le pongo un nombre del sentido de la muerte según los egipcios, y luego, según el mismo título, luz, una, vida, otra, y luz de vida, la otra. Entonces la idea era esa. Además ya los últimos capítulos son solo de la historia actual porque encaja. Termina la historia africana y entonces ya se ve la continuidad con la historia actual en Turín. Y entonces ya no tiene sentido volver para atrás, sino que sigue los últimos capítulos solo en lo más actual. ¿Hay alguien que te haya llamado muy misteriólogo, excelente con la literatura? Bueno, yo siempre he tenido vocación de docente más que de biólogo. Lo que pasa es que, de hecho, para conocer la vida, primero un poco lo que es conocerla desde el punto de vista más científico, lo que es, cómo funcionan los mecanismos. Y una vez que uno tiene una cierta madurez y ve que es importante eso, pero también es importante vivirlo y sentirlo, pues entonces la mejor forma de vivir y sentirla es con la experiencia y también transmitiendo esos mensajes, esa experiencia de la vida. Y por eso quería que sobre todo el primer libro tuviera la vida, porque vida es del biólogo con vida. Entonces tenía que ser así. Gracias. Obviamente aprovechando, porque no hablamos mucho. Aprovecha ahora. Aprovecha que ahora hablamos. Sí. El libro, ¿siempre tuviste claro que iba a ser ese? ¿Dudaste? ¿Cómo? Siempre tenía claro que iba a ser otro. Ah, vale. ¿Iba a ser qué? Otro final. Yo tenía desde el principio la idea de un final totalmente distinto, pero que para mí era más lógico con la secuencia de la historia que tenía. Pero al final los personajes no me dejaron. Se apoderaron de mí y tenía que ser así y así salió. Y no sé, si cuando lo leáis ya me diréis si gusta así o si tengo que cambiarlo en alguna reedición. Okay. Yo al final lo he leído y me gusta como que, pero mi idea era otra. Y la que tenía pensado desde el principio era otra. Tenía claro el principio y el final, y la idea que quería transmitir, y el final era otra. No te lo llevo a contar nunca, ¿no? El otro final. Pues se queda ahí secreto. ¿No lo va a contar? Pues que hay para otras novelas. ¿Y cuál es el personaje seguro que tú tienes que tener en algún personaje algo tuyo? ¿Con cuál te identificas más? ¿O que yo no lo digo todavía, pero para que la esté leyendo? Para que sepa poner cara, ¿no? Hombre,
Eso es difícil. O si no es tuyo, No. ¿con cuál te...? Es difícil. Tiene detalle muchos personajes. Hay muchas cosas que me gustan de una psicóloga que sale, que es Concheta, pero luego también, claro, uno también es protagonista. Mira. Entonces, bueno, además, un poco el protagonista de Rubén, Vincenzo, es un poquito más. Pero bueno, tienen todo pincelado. Pero no soy visible, son algunas cositas. ¿Más preguntas? A la venta hacemos un coloquio ya por casa, por ahí, con café. El instituto hace el primer libro de la tertulia del año que viene. Oye, y ya una curiosidad, cuando se escribió un libro, ¿tú lo has tenido que alguien te lo ha corregido o simplemente así un técnico? No, se lo he enviado a 2 personas de confianza Sí, ya. que me han ido comentando algunas cosillas, algunos detalles. Esta palabra se repite mucho, esta aquí. ¿Por qué no me explicas más de esto como es? Describe más esto, lo otro, que está un poco, ya sabes, los de ciencias son un poco más concisos, ¿no? Y la tendencia a ser muy, entonces desarrolla un poquito más esto, cuenta un poco más esto. Y entonces me han dado esa idea y he ido haciendo esas correcciones. Y luego lo vuelvo a leer para corregirlo antes de la entrega a la editorial y ya está. La editorial tampoco lo corregí. Claro, los fallos que hay, que cuando he visto algunos, y me ha sorprendido alguna cosa porque hay escenas que no había vuelto a leer desde que lo escribí, porque me las saltaba. Y cuando he tenido que ver para ver si estaba dar el visto bueno para la maquetación, me sorprendí. Pero bueno, digo, eso lo he escrito yo, vale, ahí está, ya está. Lo han transcrito como yo lo había escrito. Para adelante, todo tiene que tener sus cosas, sus fallos, sus aciertos. Pues ya está. Que quiere aquí, entre Milagro y Lola van a ir haciéndose las ventas, porque supongo que algunos querrán que se la dediquen. Entonces,